Estamos estudiando el discipulado y estamos empezando como un vistazo panorámico de nuestras vidas, como para darle contexto un poco a este asunto del discipulado en la Biblia. Y en el video anterior vimos esto, que cuál es nuestro propósito de vida. Y vimos que nuestro propósito de vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Okay, pasamos un tiempo ahí hablando de esto y viendo que si queremos glorificar a Dios, tenemos que hacer ciertas cosas y glorificar a Dios resulta en gozar de Él para siempre. Si no estamos gozando de Él para siempre, puede ser que no estamos viviendo de una manera que lo glorifique. Así es. Entonces, esto como que nos dejó con una pregunta. Y queremos contestar esta pregunta en este video, es el siguiente, porque vamos a dividir este estudio en dos, porque es demasiado largo como para un video. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos hablando de esto, de nuestro propósito de vida, si estamos hablando de glorificar a Dios, gozar de Él para siempre, evaluando nuestras vidas para decir, hey, si no estoy gozando de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer para glorificarlo? Porque quiero regocijarme en Dios, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo podemos gozar de Él para siempre? ¿Qué tenemos que hacer para vivir así? Entonces, cuando estas preguntas que estamos haciendo tienen que ver con nuestra misión de vida, ¿ok? Propósito de vida es el para qué estamos aquí. Este es como la gran pregunta, ¿para qué estamos aquí respirando aire? Pero luego como que llegamos a algo más específico con la misión. En la misión estamos contestando estas preguntas. ¿Cómo lo hacemos esto de nuestro propósito? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué hacemos para cumplir con nuestro propósito? Entonces, es que esta lección trata de esto. Quisiera hablar de nuestra misión, darle una pequeña introducción al tema para darle un contexto y un fundamento para ir más adelante desarrollando el tema en el siguiente video. Pero si queremos glorificar a Dios, eso es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro propósito, ¿ok? Entonces, para decirlo ahí, a ver, para decirlo muy sencillo, ¿ok? Nuestra misión cuando estamos haciendo esta pregunta, ¿qué hacemos para cumplir con nuestro propósito de vida? Estamos hablando acerca de lo que nosotros llamamos el discipulado. ¿Por qué? Porque la obra que Dios nos dio que hacer, la obra que lo glorifica, la obra que también nos hace a nosotros gozar en Él siempre, es la obra del discipulado. Esto aquí, discipulado. Y tenemos que hablar de ser discípulos del Señor Jesucristo y también de hacer discípulos del Señor Jesucristo, porque consta de los dos. Usted no puede hacer un discípulo si usted no es un discípulo. Así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra misión, que es cómo cumplimos con el propósito, estamos hablando acerca de la obra de ser y hacer discípulos, ¿ok? Um, pero como dije en este video, lo que quisiera hacer es más como dar un contexto, darle una pequeña introducción a este tema. Este tema nos presenta una buena oportunidad de hablar acerca de un tema que sería un poco secundario, como para hablar de algo, hablar de algo que es de suma importancia, creo, en el cristianismo de estos días y en nuestras iglesias, si estamos enseñando, predicando o escuchando prédicas y enseñanzas como para exigir la sana doctrina, ¿ok? La sana doctrina. Entonces, este tema quisiera darle como un ejemplo de lo que quiero decir y luego este ejemplo va a darnos como una entrada en eso de la misión del discipulado, porque hay ciertas equivocaciones en cuanto al discipulado que tenemos que aclarar antes de ir más adelante en el estudio. Y lo que quisiera decir es que nuestro vocabulario es importante. O sea, la jerga cristiana que usamos hoy en día, siendo cristianos, una jerga que es nuestro propio vocabulario, que hablamos de nacer de nuevo, hablamos de ser salvos y muchos son términos bíblicos, pero a veces usamos términos que no son bíblicos, como la Trinidad. La Trinidad, aunque sí es un concepto bíblico, no es un término bíblico, entonces tenemos que tener mucho cuidado en utilizar frases y palabras, un vocabulario que no se encuentra en la Biblia, definirlo bien. Entonces,
cuando usamos estas frases, este vocabulario, esta jerga, estamos comunicando ideas. Tenemos una idea en la mente y utilizamos las palabras, nuestra jerga, nuestro vocabulario, como para comunicar la idea de la cabeza a la persona con la cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, solo estoy diciendo esto no para ser policía de palabras en la iglesia. ¿Ok? No es esto. Solo es como exigir que crezcamos siempre en Cristo Jesús. Y creciendo en Cristo Jesús quiere decir que vamos a estar creciendo en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia. Y en nuestro conocimiento de la Biblia debemos siempre estar evaluándonos a nosotros a la luz de lo que la Biblia dice. Y si hay necesidad de corregirnos, debemos corregirnos, especialmente en las palabras que estamos usando. ¿Por qué? Porque estamos hablando con inconversos todos los días, estamos hablando con los creyentes para su edificación, estamos hablando a la gente y queremos comunicar las ideas que tenemos en la mente, y a veces son ideas muy importantes como la salvación, como la edificación en Cristo, como es el juicio que uno tiene que comparecer delante de Dios, y son cosas importantes, pesadas. Entonces debemos evaluar lo que estamos diciendo. Entonces, no tome esto de una manera como que yo estoy regañándole o que tenemos que convertirnos en policías de palabras ahí en las iglesias. No es así. Solo es que le pido que me permita utilizar esta frase aquí, aceptar a Jesús como un ejemplo. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de lo que esto tiene que ver con el discipulado, porque también tenemos cierto vocabulario que utilizamos en este contexto de discipulado que no es tan bíblico, ¿ok? Tan bíblico. Entonces, cuando hablamos de esto, de aceptar a Jesús, ¿qué quiero decir con esto? Porque nosotros, los evangélicos modernos, ¿ok? De hoy en día, es que tendemos a usar una frase así como aceptar a Jesús cuando estamos hablando con el inconverso para explicarle lo que es el evangelio. Decirle, no hombre, si usted no acepta a Jesús, usted va a ir al infierno. Tiene que aceptar a Jesús para ir al cielo. Que tiene que aceptar a Jesús para ser salvo. ¿Okay? Utilizamos esta frase, aceptar a Jesús, aunque la frase no es bíblica. Y también, aún además de esto, de no ser una frase bíblica, además, pues es una frase que de cierta manera comunica mala doctrina, ¿ok? Entonces, alguien puede decirme, ay, pero Greg, Juan 1:12 dice, sí, yo sé. Juan, ¿ok? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, no lo aceptaron. No dice que tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Dice que tenemos que recibirlo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno dice, ay, pero recibir quiere decir lo mismo que aceptar. Bueno, puede ser, pero por esto que lo estoy diciendo. Nosotros tenemos una idea en la cabeza, puede ser esta idea de Juan 1:12, de que todos tienen que recibir a Jesucristo, pero lo que decimos es aceptar. Y esta causa confusión. ¿Por qué? Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6, hablando acerca de Dios Padre, es para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. Entonces, nosotros no aceptamos a Jesucristo. Nosotros no aceptamos a Dios en nuestras vidas. No, disculpe. La Biblia dice que Dios en Cristo Jesús acepta a nosotros. Entonces, esto sí tiene mucho que ver. En este ejemplo vemos que podemos tergiversar la doctrina de la salvación en la Biblia. La doctrina de la salvación en la Biblia, okay, el término teológico es soteriología. Okay. Utilizando esta frase de aceptar a Jesús, podemos comunicar la mala doctrina en cuanto a la salvación, una mala soteriología. ¿Ok? Y como por ejemplo, vea, cuando usamos esta frase, aceptar a Jesús, ¿ok? ¿Qué estamos diciendo? Es casi como que Jesús es débil,
que Jesús es el afeminado Jesús de las pinturas católicas, ¿ok? Que tiene cabello largo, con ondulento y con ojos oscuros o con ojos claros y ahí con cara de gringo casi. Entonces está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote, ábreme por favor, acéptame, ábreme, acéptame. Entonces, cuando vemos este cuadro como ese cuadro mental, aceptar a Jesús, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, que tampoco es un buen cuadro en cuanto a la soteriología, la salvación, pero llamando a la puerta de tu corazón, digamos, ¿ok? Entonces díceme, acéptame en tu corazón. ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Que tampoco es una frase bíblica. ¿Quién está en una posición de autoridad cuando comunicamos nuestras ideas así? Tiene que aceptar a Jesús, de que Jesús está debajo de uno y uno tiene que aceptarlo. Cristo está rogándole, por favor, acéptame. No, la Biblia no es así, la Biblia no dice así. Esa es mala soteriología, es mala doctrina de la salvación. Okay. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que vemos en la buena soteriología? Dios es Dios, Dios es el hacedor, Dios es el soberano, Él es el creador, Él es el rey de reyes y señor de señores. Él reina sobre todo el universo, sobre toda la creación y aún más. Y la Biblia dice que Dios está como rey enojado y airado contra los impíos todos los días. Y un día el rey derramará su ira sobre todos los que hacen iniquidad. Pero, mientras tanto, tenemos esperanza si un pecador rebelde, si responde a la oferta de clemencia de parte de Dios, la oferta del perdón de pecados, clemencia, Dios lo acepta. Okay, ¿cómo es que responde? Dios pone las dos condiciones, las dos condiciones que son dos caras de la misma moneda. Tiene que arrepentirse de sus pecados, dejar de hacer lo que enojaba a su creador, lo que le ofendía. Arrepentirse, dejarlo, alejarse de todo eso. Arrepentirse y poner su fe y confianza en Cristo Jesús y en su obra en la cruz, de que Cristo murió por usted, que Cristo pagó la multa que usted merece, Cristo sufrió la ira de Dios que usted merece en la cruz, luego murió y resucitó al tercer día para ofrecerle esta clemencia. Y cuando tenemos este cuadro en mente, Dios Rey, soberano, y molesto, enojado, irritado, airado contra el impío que va a mandarlo al infierno y el lago de fuego para siempre. Dios, Rey. Pero hay un abogado que se llama Cristo Jesús y está intercediendo por nosotros hoy en día, Entonces Dios nos ofrece, dice, yo estoy enojado, yo estoy molesto, yo estoy airado, furioso contra el impío y su pecado. Sin embargo, puesto que yo soy amor, Dios dice, yo quisiera ofrecerle mi amor, pero si quiere mi amor, aquí están las condiciones: arrepentimiento y fe. Fe en mi Hijo, porque mi Hijo lo hizo todo y Él tendrá toda la gloria por todo lo que sufrió por usted. Y si el súbdito del reino llega a los pies del rey para decir, Señor Dios mío, perdóname, yo lo hice todo, es que yo lo hice todo eso, todo el pecado, romper los mandamientos, violar la ley de Dios, lo hice todo. Perdóname. Por los méritos de Cristo, perdóname. Dios le ofrece esta clemencia por medio de Cristo Jesús. Y no es por aceptar a Jesús, es por ser aceptos en el amado, aceptos de parte de Dios, por Dios. Dios nos acepta a nosotros, nosotros no aceptamos a Jesús. Entonces, todo esto solo para decir, las palabras comunican ideas y por lo tanto debemos escoger y definir nuestras palabras con mucho cuidado. Debemos escogerlas de alguna manera bíblica, bíblica.
Y debemos estar seguros de que estamos usando palabras que realmente comunican las ideas que nosotros tenemos en la mente, porque puede ser que tenemos todo este cuadro de Dios, Rey y enojado, Cristo, el abogado e intercesor en mente, pero cuando estamos comunicando con palabras, la jerga cristiana de la iglesia moderna, estamos comunicando ideas equivocadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, siempre aprender la Biblia, hacer lo que ella nos dice, y en esto de hacer lo que ella nos dice es hablar con las palabras de la Biblia, utilizar un vocabulario bíblico, una jerga cristiana que se basa en la Biblia, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? Estamos hablando del discipulado y estamos tratando de ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestras vidas del propósito de nuestras vidas, la misión de nuestras vidas y ser y hacer discípulos, ¿ok? Cuando estamos hablando acerca del discipulado, ¿ok? Cuando estamos hablando acerca de, perdóname, este es lo que quiero. Este es el problema en el discipulado, es que a menudo usamos términos, hablando del discipulado, hablando de este ministerio de ser y hacer discípulos, es que usamos términos que divorcian el evangelismo del discipulado. ¿Okay? Y permíteme explicar por qué esto es, número uno, está equivocado. ¿Okay? El número dos, está enseñando mala doctrina. Siempre hablamos del evangelismo y el discipulado. Tenemos que evangelizar para luego discipular. Evangelizamos a los perdidos para discipular a los creyentes, ¿verdad? Y al hacerlo así, es que estamos comunicando ideas que no son bíblicas, ¿ok? Comunicando ideas de que evangelizar y discipular son cosas diferentes o cosas distintas, cuando en realidad no son tan distintas como se podría entender por esta frase de evangelizar y discipular. ¿Por qué? Porque el evangelismo forma parte del discipulado. El evangelismo es el comienzo y el fin del proceso que se llama el discipulado. Piénselo. ¿Cómo es que hacemos un discípulo? Si usted dice, no, hombre, yo quiero participar en esta obra de discipulado, ¿qué tengo que hacer? ¿En dónde encuentro un discípulo? ¿Dónde? ¿Cómo hacemos discípulos? El discipulado comienza con el evangelismo. ¿Por qué? Porque uno no es discípulo de Cristo por nacimiento. Digamos, uno nace como bebé en este mundo de nacimiento físico y ¡pum!, ya es un discípulo del Señor. No. ¿Cómo es que un discípulo comienza su proceso de discipulado? ¿Ok? Es el momento de convertirse al Señor. Entonces, el discipulado, este proceso, comienza con el evangelismo, porque así es como se hace el discípulo. Cuando estamos hablando de hacerse discípulo, o sea, crear un nuevo discípulo, tenemos que ir a donde los inconversos, porque los inconversos tienen que convertirse, y lo que están haciendo es convirtiéndose de ser discípulos de sí mismos, ¿ok? Sirviéndose a sí mismos para luego poner su fe y su confianza en Cristo Jesús y seguirle a Él como el maestro, ¿ok? El Señor llega a ser un discípulo del Señor. Entonces, el comienzo del proceso de discipulado es el evangelismo, pero también el discipulado termina con el evangelismo. ¿Por qué? Porque este es el objeto del discipulado. ¿Qué es lo que queremos hacer en el proceso del discipulado? Piénselo. Es moldear, hacer a una persona que es pecador, que es carnal, que es egoísta, egocéntrico, y hacer que esta persona que sea un hacedor de discípulos, alguien que puede evangelizar a los inconversos para ser un discípulo y luego ayudar al nuevo convertido a edificarse en Cristo, a crecer en la madurez espiritual para que este nuevo convertido llegue a ser un hacedor de discípulos él también. Entonces, no se puede divorciar las dos cosas, evangelizar y discipular. Y si lo hacemos, vea el problema que causamos, ¿ok? Si divorciamos el evangelismo del discipulado, habrá algunos en el cristianismo, y dígame si esto es cierto conmigo, ¿ok? Que nos sentimos mucho más cómodos discipulando a los creyentes.
Es que a nosotros que tenemos los dones de edificar a los creyentes, a nosotros nos gusta llegar a la iglesia, que eso es un edificio limpio, muy a menudo está alfombrado y tiene su aire acondicionado, tiene sillas y bancas con colchoncitos y ahí tenemos como un cafecito con cosas para comer y picar y gente que quiere escucharnos, que llega para recibir la enseñanza. Bien, ¿quién no quiere hacer esa obra? ¿Ok? Muy agradable. Pero, ¿cuál es la otra obra? Es que nosotros decimos, no, vea, yo no tengo el don de evangelismo. Entonces, yo dejo la obra de evangelismo a los que tienen el don de evangelismo, mientras que yo me dedico a la obra a los creyentes, el discipulado, ¿ok? Y puesto que, aún peor, puesto que en la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que hacer discípulos. Yo con mi obra en la iglesia, la obra cómoda y muy edificante, pues yo estoy cumpliendo con la gran comisión, no tengo que evangelizar. Dejo la obra de evangelizar, que es un poco difícil, es un poco incómoda. Es una obra que a veces como que está medio sucia ahí en la calle hablando con la gente que no quiere escucharle. A veces es como muy incómoda. Voy a dejar esa obra a los que tienen el don de evangelismo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué incomodarme a mí para evangelizar si ya estoy discipulando en la iglesia y no tengo que ensuciarme con la obra difícil de evangelizar a los inconversos? Porque la Gran Comisión dice que tenemos que hacer discípulos. No dice que tenemos que evangelizar. Vea el problema que causamos cuando divorciamos evangelismo de discipulado. Cuando decimos evangelizamos a los inconversos, discipulamos a los creyentes. Es un problema. ¿Ok? Y una nota al margen, ¿ok? Solo para que sepa, no hay ningún don de evangelismo en la Biblia, ¿ok? El don es el evangelista. Dios dio al evangelista, el hombre, en don a la iglesia para ayudarnos a nosotros los creyentes, los santos, a perfeccionarnos para que todos seamos listos para la obra, perfeccionados para la obra. Y la obra incluye el evangelismo. Vea lo que dice la Biblia, ¿ok? 2 Corintios, capítulo 5, empezando en el versículo 17, en donde siempre queremos empezar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Ay, qué dicha! Todo nuevo, qué dicha. Sin embargo, Pablo procede diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, que a nosotros, los cristianos, los santos, Pablo se incluye con los demás ahí en Corinto, ¿ok? Y nos dio a nosotros, los reconciliados, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y a todos los redimidos, los reconciliados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es el evangelio. Entonces, Dios nos llamó a todos los reconciliados. Si usted goza de la reconciliación en Cristo Jesús, usted ha recibido la responsabilidad de compartir este mensaje, esta palabra con los inconversos. Entonces, sí es una obra incómoda la de evangelizar a los inconversos, pero es la obra que nos toca a cada uno de nosotros, a todos nosotros, los cristianos, ¿ok? Y también, hablando del evangelismo, también podemos hablar de la edificación, porque muchos dicen, ok, entonces si estoy evangelizando, no me toca a mí edificar, eso le toca al pastor, ¿ok? Al pastor, que él va a edificar. Bueno, él tiene su parte. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 4, 11 y 12? ¿Ok? 11 y 12. Él mismo, Efesios 4, 11, él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí están los dones que Dios dio a la iglesia, a otros pastores y maestros. Estos líderes del versículo 11 están aquí a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros, ¿ok? Estamos aquí los santos siendo perfeccionados por medio del ministerio de los líderes en la iglesia local y estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Y cuando hacemos la obra del ministerio, ¿qué resulta? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos nosotros estamos aquí llamados a participar en el evangelismo y también en la edificación. Por medio de la edificación estamos tratando de ayudar a los creyentes a crecer, que el cuerpo de Cristo crezca. Entonces,
esto como es decir, es una buena oportunidad en este estudio como para relucir lo que es un problema en la iglesia, porque muchos no quieren apegarse a lo que dice la Biblia. Estamos viviendo en la época de la apostasía, justo antes del arrebatamiento. La iglesia moderna se ha apartado de la verdad, no quiere oír la sana doctrina. Entonces nosotros es que tenemos que hacer el esfuerzo para aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice, ¿ok? En contexto, lo que ella nos dice. Y parte de esto tiene que ver con ver cómo estamos comunicando las ideas de la Biblia, porque tenemos una idea en la mente y por medio de nuestras palabras estamos comunicando esta idea a los demás. Entienda, en estos días los demás no tienen conocimiento de la Biblia, o si tienen un poco de conocimiento es un poco y no es mucho. Entonces tengamos cuidado, prestemos atención a las palabras que estamos utilizando como para comunicar las ideas que tenemos en la mente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra misión de vida? Okay, volviendo a este asunto, vamos a armar nuestro cuadro aquí, ¿ok? Justo aquí. Sabemos que estamos aquí respirando, robando aire, ¿ok? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Dios quiere que lo glorifiquemos y vamos a glorificarlo como todo lo demás de la creación. Pero también, puesto que Dios es omnibenévolo, Dios es amor y no busca lo suyo propio, siempre busca lo del otro, ha buscado nuestro bienestar y lo ha hecho por medio de la persona y la obra de Cristo Jesús, su obra en la cruz. Entonces nosotros los cristianos podemos gozar en Dios siempre, aun cuando estamos sufriendo, pasando por dificultades, tribulaciones, podemos gozar en Dios ahora y para siempre, porque Él nos ha cuidado en Cristo Jesús y tenemos toda bendición espiritual en Cristo. No podemos perder la salvación. Tenemos a Dios y Él nunca va a desampararnos, ¿ok? Nunca se alejará de nosotros. Estamos bien, en esto nos podemos gozar, ¿ok? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo es la vida que resulta en la gloria a Dios y el gozo en nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para cumplir con nuestro propósito? Es nuestra misión de vida, es la obra que nos dio que hacer. ¿Cómo es esta obra? Es ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Ser discípulos del Señor Jesucristo primero, ¿ok? Porque cada árbol en la Biblia, solo por un cuadro aquí, una metáfora, cada árbol se reproduce conforme a su género. Es que un árbol manzano va a producir árboles manzanos, ¿ok? No de peras o naranjas. Nosotros vamos a reproducirnos en otros conforme a lo que somos. Si no somos discípulos, no vamos a reproducir un discípulo, ¿ok? Tenemos que ser discípulos primero para luego hacer discípulos de otros. ¿Y qué tiene que ver con esto? El evangelismo y el discipulado. Porque esta obra del discipulado comienza, como hemos dicho, es que cuando hablamos del discipulado, debemos acostumbrarnos a usar dos términos que comunican una imagen sencilla, ¿ok? Una imagen simple de lo que es el discipulado bíblico durante la época de la iglesia. El primer término, la palabra evangelismo. Por medio del evangelismo, un discípulo se hace, ¿ok? Hacer discípulos. Un discípulo se hace en el sentido de crearse, o sea, llegar a ser un discípulo. ¿Cómo es que el proceso del discipulado comienza? ¿Cómo es que empieza? Uno tiene que convertirse de sí mismo a Cristo. Dejar de ser seguidor de sus propios deseos y seguir la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Evangelismo. El siguiente término, el segundo término, es la edificación, porque por medio de la edificación, un discípulo se hace. ¿Okay? Hacemos discípulos. Un discípulo se hace en el sentido de moldearse, formarse, llegar a ser más y más como el Maestro, Jesucristo. Entonces, este es el proceso, el discipulado. No se puede divorciar del evangelismo en la Biblia. ¿Por qué? Porque el discipulado, todo este proceso empieza con el evangelismo. Tenemos que evangelizar a un inconverso para tener un discípulo y luego edificamos
a ese nuevo convertido, el nuevo discípulo, para que llegue a ser más y más como Cristo Jesús, el gran maestro. Entonces, ambos términos, tanto el evangelismo como la edificación, ambos en conjunto forman lo que llamamos el discipulado. Es decir, por medio del conjunto de evangelismo y edificación hacemos discípulos. ¿Okay? Y estos mismos dos términos, evangelismo, edificación, estas dos ideas se pueden aplicar también a ser un discípulo, porque si usted quiere ser un discípulo, ¿qué es lo que necesita primero? Usted debe responder al mensaje del evangelismo, al evangelio, para ser salvo. Es que tiene que ver con salvación, ¿ok? Ser discípulo de Jesucristo empieza con la salvación. No me digan que usted es discípulo si usted nunca ha sido salvo, si usted nunca se convirtió a Cristo Jesús, porque no lo es. Entonces, para ser un discípulo, primero tenemos que ser salvos. Tenemos que responder al evangelio que se nos presenta por medio del evangelismo. Y luego, también para ser un discípulo, tenemos que crecer en la santificación, porque Cristo es Dios, es como la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios quiere. Crecemos en la santidad, crecemos en Cristo. ¿Cómo? Respondiendo a la palabra, a la escritura, para ser edificados. Por eso que yo digo, aprenda la Biblia, haga lo que ella le dice. En cuanto al evangelismo, aprenda lo que la Biblia dice acerca de la salvación y hágalo. Y después de convertirse, aprenda lo que la Biblia dice acerca de la santificación y hágalo. Es así de sencillo. Y solo entonces, solo cuando somos salvos y estamos creciendo en la santificación, cuando hemos respondido al evangelismo, estamos participando en la edificación, solo cuando estamos siendo discípulos, ser discípulo. Solo así podemos ir a ser discípulos de otros. Entonces, con esto vamos a volver a la lección de nuestro propósito y nuestra misión, ¿ok? Vamos a terminar este video aquí. Voy a seguir con esta enseñanza sobre la misión en el siguiente video, ¿ok? Porque queremos desarrollar esta idea un poquitico más, ¿ok? Pero solo de una manera de repasar lo que hemos visto juntando estos conceptos, ¿ok? Nuestro propósito de vida, la razón por la cual estamos aquí en este mundo, es la de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando nosotros vivimos, cuando actuamos, cuando tomamos decisiones para actuar de tal manera que glorificamos a Dios, vamos a estar gozando de Él también. ¿Ok? Entonces, si no estamos gozando del Señor y usted dice, no tengo gozo en estos días, ¿ok? Tiene que evaluarse. Lo más probable es que no estamos viviendo como deberíamos. No estamos viviendo de una manera que glorifique a nuestro Señor. Y solo es un asunto de aprender la Biblia, qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que debo cambiar, cómo debo vivir, cómo debo actuar, cuáles son las decisiones que debo tomar y hacerlo. Hacer lo que la Biblia me dice. Entonces, con esto vemos cómo es que se junta esta idea de nuestra misión de vida. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. O sea, debemos ser discípulos, ¿ok? Ser salvos y crecer en la santificación para poder luego ayudar a otros a ser salvos, evangelismo, y crecer en la santificación, edificación. Entonces yo digo, si no estamos gozando de Dios en este momento, si no hay gozo profundo en nuestras vidas, este verdadero gozo del Señor, hay dos preguntas sencillas. ¿Estoy siendo un discípulo? ¿Soy salvo? ¿Estoy creciendo en la santificación? ¿O no soy salvo? Si soy salvo, soy un ocioso y irresponsable, no estoy aprendiendo la Biblia, ni tampoco haciendo lo que ella me dice. Pues cámbialo. O puede ser que usted no está haciendo discípulos. Entonces, si no estamos haciendo discípulos, participando intencionalmente, activamente, regularmente en la obra del evangelismo, y luego también ayudando en el proceso de edificación, pues obviamente no vamos a tener el gozo del Señor. Y en esto tengo
un mensaje otra vez para los pastores y líderes de nuestras iglesias locales hoy en día. Ustedes saben, yo no soy pastor, ok, yo tengo mi trabajo, yo no soy pastor, no soy ningún líder en ninguna iglesia. Esto que estoy compartiendo simplemente son mis propios estudios. Pero yo digo, es mucho más fácil para el creyente común y corriente, el creyente que no es pastor, maestro, que no es ningún líder en la iglesia, es un hombre común y corriente, es una mujer común y corriente. Es mucho más fácil para nosotros si tenemos una iglesia con líderes que hacen el programa de la iglesia con base en la misión que Dios nos ha dado. De que haya como un programa de evangelismo para entrenarnos a nosotros en la manera bíblica de compartir y presentar el evangelio. Que hay salidas, que hay cosas que podemos hacer en las cuales podemos participar para participar en la obra del evangelismo, como una iglesia local, como un cuerpo. Detrás de los líderes, muchos líderes simplemente hay pastores en el púlpito. Regaña a la gente por no compartir el evangelio, regaña a la gente por no evangelizar, regaña a la gente por no hacer discípulos, pero no ofrece ningún entrenamiento para preparar a la gente y enseñarle a cómo hacerlo conforme a lo que dice la Biblia. Es como mandar a un soldado a la guerra sin entrenamiento y armas. ¿Quién no hará eso? Nadie, pero ahí estamos con esas regañadas desde el púlpito casi cada domingo diciendo que ay, no veo ninguna cara aquí, ninguna cara nueva. Entonces, hey, ustedes no están evangelizando. ¿Por qué no podemos hacerlo como una iglesia, como un cuerpo, entrenar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Esta es la obra del ministerio. Evangelizar a los inconversos, edificar a los creyentes. El pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol, que es el misionero. A ellos les toca la obra de perfeccionar a nosotros los santos. Perfeccionar a nosotros es enseñarnos la Biblia y cómo aplicar lo que la Biblia nos dice. Eso es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Para que nosotros podamos, para que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Pero si no están preparándonos a nosotros en la Escritura para toda buena obra de evangelismo, toda buena obra de edificación, ¿cómo es que espera que la iglesia, los santos, vamos a movilizarnos detrás de una visión para cumplir con la gran comisión? Tiene que perfeccionarnos, tiene que enseñarnos, tiene que entrenarnos porque tenemos una misión. El discipulado, ser discípulos y hacer discípulos a través del evangelismo, la edificación, siendo salvos y creciendo en la santidad. Entonces, en el siguiente video vamos a retomar esta misma idea, desarrollarla un poco más y luego pues con esta idea de nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida y de qué consta la misión que el Señor nos ha dado. Creo que estamos bien preparados con un buen contexto para meternos en los detalles de qué es un discípulo, qué es el discipulado, cuál es esta obra de hacer discípulos, de discipular y cómo es y cómo podemos llevarlo a cabo. Entonces, hasta el siguiente video. Cualquier comentario que tenga, hay espacio abajo, ¿ok? Yo voy a tratar de contestarle lo más pronto que pueda. Y también hay vínculos de este estudio y todo en las notas de este video. Que Dios le bendiga mucho en su andar con Él. Por favor, aprenda la Biblia y luego haga lo que ella le dice. Nos vemos en el próximo video. Gracias.